¿Te imaginas caminar por un pueblo donde las puertas están abiertas, la comida quedó servida en las mesas, las luces siguen encendidas, pero no hay ni un solo habitante? ¿Cómo puede un pueblo entero desaparecer sin dejar rastro? ¿A dónde se fue toda su gente? Y lo más extraño de todo, ¿por qué nadie volvió a vivir ahí si no hubo terremotos, ni incendios, ni ninguna catástrofe registrada? Hoy vamos a explorar la historia del pueblo de Sylvanus Ridge, un lugar que de un día para otro se convirtió en un pueblo fantasma. Investigaremos los hechos reales, los testimonios de las últimas personas que lo vieron con vida y revelaremos las teorías más inquietantes sobre este misterio sin resolver. Porque en una de las casas encontraron algo que nunca debería haber estado ahí. Una cámara que quedó grabando reveló el último y escalofriante sonido antes de que todos se desvanecieran. Y la historia del único sobreviviente te hará cuestionarte absolutamente todo. El pueblo de Sylvanus Ridge, anidado en un valle montañoso y aislado, no era más que un punto en el mapa para la mayoría. Fundado a finales del siglo XIX, su población apenas superaba los 300 habitantes, dedicados principalmente a la tala y a una pequeña mina local. La vida era tranquila, predecible, hasta la mañana del 14 de octubre de 1978. Ese fue el día en que un cartero que hacía su ruta semanal llegó al pueblo y lo encontró completamente vacío. La policía fue alertada y lo que descubrieron fue desconcertante. Las casas estaban abiertas, algunas con las luces aún encendidas después de toda una noche. Había platos de comida a medio terminar sobre las mesas, juguetes de niños esparcidos por los suelos y herramientas de trabajo abandonadas como si sus dueños solo hubieran salido por un momento. No había señales de lucha, ni de robo, ni de violencia. Era como si todos, al mismo tiempo, se hubieran levantado y simplemente se hubieran marchado con lo puesto. Pero la policía encontró algo en la plaza central que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. Justo en el centro, junto a la fuente seca, había un círculo perfecto dibujado en el suelo con ceniza, un símbolo que no pertenecía a ninguna cultura conocida. Este fue el primer indicio de que no se trataba de una simple migración masiva. Para entender lo que pudo pasar, los investigadores hablaron con la gente de los pueblos vecinos, aquellos que vivían a kilómetros de distancia, al otro lado de las montañas. Sus testimonios pintaron un cuadro todavía más extraño. Varios granjeros afirmaron haber visto luces extrañas, de un color azul verdoso, pulsando sobre el valle de Sylvanus Ridge durante varias noches seguidas. Otros hablaron de ruidos inusuales provenientes del bosque, como un zumbido grave y constante que parecía hacer vibrar el suelo. Una mujer que regentaba una posada en la carretera más cercana juró que varios habitantes del pueblo, que pasaron por allí horas antes de la desaparición, actuaban raro. Tenían la mirada perdida, estaban callados y parecían nerviosos, casi asustados. El último visitante confirmado fue un vendedor ambulante que pasó por el pueblo la tarde del 13 de octubre. Según su declaración a la policía, el clima era normal, pero había una quietud antinatural en el aire. Dijo que las calles estaban extrañamente vacías para esa hora y que sintió una opresión en el pecho, como si el aire fuera pesado. Lo curioso es que los registros meteorológicos de ese día no mostraban nada fuera de lo común. Y aquí es donde las cosas se contradicen, porque mientras unos hablaban de ruidos, otros decían que el silencio era absoluto. Uno de los testigos, un cazador de la zona, aseguró haber visto figuras oscuras y alargadas moviéndose entre las casas al atardecer. Pero cuando la policía fue a investigar, no encontraron ni una sola huella. Nadie le creyó. Cuando los equipos de investigación entraron a las casas, el misterio se hizo más profundo. No solo era lo que faltaba, sino lo que encontraron. En algunas viviendas, los muebles estaban movidos de formas ilógicas. Sillas apiladas en una esquina, mesas volteadas sin razón aparente, pero sin signos de que alguien las hubiera lanzado con violencia. Era más como si alguien las hubiera colocado así a propósito. Varias puertas de las casas estaban cerradas con llave por dentro, lo cual no tenía sentido si la gente había huido.
Era como si quisieran evitar que algo entrara, no salir ellos, pero la evidencia más potente se encontró en la casa del alcalde. Sobre su escritorio había una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía: «No miran hacia arriba, no escuchan el canto». Pero la firma al final de la nota no pertenecía a nadie del pueblo. Era un nombre que nadie reconoció. Junto a la nota había una libreta abierta. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos y frases inconexas. Mensajes como «el suelo tiembla, vienen del agua» y, repetido una y otra vez, «el silencio es la única respuesta». Los análisis racionales no podían explicar esto. Era una evidencia que apuntaba a una amenaza, a un miedo colectivo, pero no había ni un solo rastro físico de esa amenaza. Ni huellas, ni casquillos de bala, ni absolutamente nada. El avance más tecnológico en el caso vino de un lugar inesperado. Una vieja cámara de seguridad instalada en el almacén general del pueblo, apuntando hacia la plaza. La calidad era pésima, en blanco y negro y sin audio claro. Pero al analizar la cinta de la última noche, los técnicos de sonido lograron aislar los últimos momentos antes de que el generador del pueblo se apagara. En la grabación se oye el viento, algún grillo lejano y de repente, un sonido agudo y penetrante, casi como un silbido melódico que dura unos 10 segundos. Después de eso, silencio absoluto. No se ve a nadie en la plaza, no se ve movimiento. Solo ese sonido y luego la nada. Y entonces apareció él, el único sobreviviente. Un joven leñador llamado Ethan, que había salido del pueblo un día antes para visitar a su familia en la ciudad. Cuando regresó 2 días después, se encontró con la policía y el pueblo vacío. Ethan contó a los investigadores que semanas antes de la desaparición, la atmósfera en Sylvanus Ridge había cambiado. La gente estaba tensa, irritable. Hablaba de sonidos extraños por la noche, de sentir que alguien los observaba desde la espesura del bosque. Él mismo admitió sentir escalofríos inexplicables y ver sombras por el rabillo del ojo. Su frase más escalofriante fue: «No estábamos solos, sé que no lo estábamos. Algo o alguien nos estaba observando desde hacía semanas, esperando». Pero su relato tenía contradicciones. Describió eventos que no cuadraban con la cronología de otros testigos, lo que hizo que la policía dudara de su testimonio. Con el tiempo, surgieron decenas de teorías para explicar lo inexplicable. Las racionales hablaban de una migración masiva y repentina, quizás por una disputa interna o por la caída de la economía local, aunque no explicaba por qué dejaron todo atrás. Otros sugirieron una amenaza animal, como una manada de lobos o un oso, pero no había ni un rastro de ataque. Incluso se planteó una intoxicación masiva accidental, por agua contaminada o algún gas natural, pero las autopsias de los animales domésticos que también desaparecieron no revelaron nada. Luego estaban las teorías sobrenaturales. Algunos hablaban de presencias en el valle, de un eco acústico del lugar que podía volver loca a la gente, o de un fenómeno ambiental desconocido y localizado. Pero la teoría más fuerte y aterradora de todas no provino de un investigador ni de un científico, sino de un turista que visitó las ruinas del pueblo 5 años después de la desaparición y que, curiosamente, también desapareció sin dejar rastro. Antes de desaparecer, le envió una postal a un amigo. En ella describía cómo, al explorar la zona, encontró patrones que se repetían, símbolos extraños tallados en los árboles, similares al de la plaza, y un zumbido que solo se oía al anochecer. Su teoría era que los habitantes no huyeron. Creía que un fenómeno del propio valle los llamaba y que, una vez que respondías, ya no podías irte. La conexión es inquietante. La nota encontrada en casa del alcalde, «No escuchan el canto», parece conectarse directamente con el silbido melódico de la última grabación, y el testimonio del único sobreviviente, que hablaba de una presencia que los observaba, y la teoría del turista desaparecido, que mencionaba un llamado, apuntan a una misma idea, una fuerza externa que atrajo a la gente,
Y lo más escalofriante es que los tres elementos, la nota, la grabación y los testimonios, señalan a un mismo lugar del pueblo. El viejo pozo abandonado en el límite del bosque, un lugar que los habitantes siempre evitaron. Esto nos deja con una pregunta final. ¿Realmente todos huyeron? ¿O algo los hizo quedarse en silencio para siempre? Este misterio nos enseña que hay eventos que desafían nuestra lógica. Los patrones que se repiten en desapariciones inexplicables como esta a menudo incluyen extraños fenómenos acústicos, testimonios de comportamientos anómalos y una sensación de presencia invisible. Lo más impactante del caso de Sylvanus Ridge sigue siendo la nota con la firma desconocida, la escalofriante grabación del silbido y el relato del sobreviviente que sintió que algo los acechaba. Cada pieza del rompecabezas, en lugar de aclarar el misterio, lo hace más profundo. Si esta historia te ha intrigado, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Ahí te cuento otro misterio real que podría conectarse con este pueblo y que quizá, solo quizá, explique lo que realmente ocurrió en Sylvanus Ridge. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más historias que desafían la realidad.